Bien, pasemos ahora al secreto número 5 de 7. El lenguaje influye en nuestra percepción de la realidad y nos permite crear distinciones que afectan nuestra forma de percibir. Uno de los estudios que me ha dejado más fascinado sobre el efecto del lenguaje sobre nuestra percepción es el siguiente. ¿Cuántas palabras tenemos en el idioma español sobre el hielo? Palabras. Creo que en el idioma español lo que hacemos es decir la palabra hielo o la palabra nieve y luego utilizar adjetivos. Este hielo está más firme, está más débil. Utilizamos la palabra hielo y algún adjetivo. ¿Sabes cuántas palabras tienen los esquimales para los diferentes tipos de hielo y los diferentes tipos de nieve? ¿Cuántas palabras piensas que podrían tener? Di un número. Los esquimales tienen 1500 palabras para los diferentes tipos de hielo. ¿Por qué? Porque esas palabras afectan su percepción de la realidad. Por dar un mal ejemplo, hielo se refiere a el hielo que uno puede pisar. Hielo-in es el hielo que uno puede pisar, pero tiene que andar con cuidado porque se empieza a romper en algunas partes. Hielo-non es el hielo que uno pisa y se rompe de forma veloz y eso hace que uno se hunda. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y esto le brinda a los esquimales una enorme ventaja. ¿Cuál fue el proceso por el cual pasaron los esquimales? Primero utilizaron sus 5 sentidos para percibir el mundo. Y en este caso, en este ejemplo específico, los diferentes tipos de hielo. Segundo, luego de hacer estas finas distinciones, empezaron a rotular, a bautizar, ¿sí? A crear palabras para los diferentes tipos de hielo. Una vez que está creada la palabra, automáticamente se transforma la percepción. Este es el primer estudio que comprueba que el lenguaje afecta nuestra percepción de la realidad. En unos minutos te voy a contar sobre el segundo estudio. Pero antes quiero que reflexiones en esto. Cuando viene un coachee a tu sesión de coaching y en una serie de sesiones, esa persona genera un cambio interior enorme. ¿Cambió su realidad o cambió su percepción de la realidad? En la mayoría de los casos, no es la realidad, lo de afuera, lo externo, lo que cambia, sino nuestra percepción de lo de afuera. Pero se siente de esa forma, mayormente se siente como que el mundo de afuera es lo que cambia, cuando en realidad el que cambió es uno. Está mirando desde otro lado. Antes uno lo miraba desde este punto de vista y ahora lo está mirando desde este punto de vista. ¿Cuál es uno de los mecanismos que hace que esto suceda? El lenguaje. Más adelante en este video te revelaré la contrapartida de esto, porque no siempre genera beneficios. En el segundo experimento, lo que querían comprobar los científicos liderados por Winawer, este fue un experimento realizado en el año 2007, era la diferencia que había entre la discriminación entendiéndose la habilidad de diferenciar de los colores entre los hablantes nativos en ruso y los hablantes nativos en inglés. ¿Por qué? Porque los rusos, a diferencia de los hablantes nativos en inglés, y también sucede lo mismo en español, tienen un nombre específico para el color azul claro y tienen un nombre específico para el color azul oscuro. Nosotros, en el idioma español, tenemos la palabra celeste y tenemos la palabra azul. Si el azul es más claro o es más oscuro, le decimos de la misma forma, le decimos azul. Lo que descubrieron en el estudio los científicos fue que, a diferencia de los hablantes nativos del inglés, los hablantes del nativo en ruso eran más veloces y precisos para distinguir los colores azul claro, azul oscuro. ¿Por qué? Porque los sabían distinguir. Primero los percibieron y segundo, le pusieron una palabra específica para ese color y otra palabra específica para ese otro color. Los autores, en base a este estudio, sugirieron que el lenguaje afecta nuestra forma de percibir el mundo. Bien, ahora te contaré sobre la contrapartida. Estaba viendo una serie de anime llamada Doctor Stone, en donde un científico le estaba explicando sobre la estrella polar a personas de la edad de piedra. Entonces, en esa explicación les dice, ustedes tienen que saber que la estrella polar siempre les va a indicar el norte.
Eso es lo que tienen que tener por certeza. Cuando estén perdidos y no sepan en dónde están direccionados, tienen que mirar a la estrella polar. Esa que ven ahí es la estrella polar. Ante lo expresado, una de las personas que están ahí le dice: yo miro la estrella polar, pero no está al norte. Él se queda sorprendido ante esto y dice: no puede ser, si la estrella polar... Es verdad, no está al norte. Ante esto, él se pregunta lo siguiente: ¿cómo fue que no lo noté? ¿Cómo fue que no lo vi? ¿Cómo fue que no percibí con mis 5 sentidos que la estrella polar no estaba al norte? Y ahí dice esta frase: claro, como ustedes, de la A de piedra, no tenían ideas preconcebidas, como yo sí las tenía, fueron más observadores. Se enfocaron en percibir la realidad sin filtros. ¿Por qué pudieron observar la realidad sin filtros? Porque no tenían ideas preconcebidas. ¿De qué están hechas las ideas? Del lenguaje. ¿Entiendes cómo el lenguaje afecta nuestra percepción de la realidad y que eso no siempre nos va a estar ayudando a lograr los resultados que deseamos? Porque muchas veces el filtro a través del cual nosotros percibimos la realidad es un filtro que está sesgado. Estos estudios son importantes porque precisamente reconociendo que el lenguaje es un filtro, voy a poder estar siendo más consciente de cuándo ese filtro me va a estar ayudando a lograr lo que deseo, como en el caso de los esquimales, está unido a su supervivencia, por eso es tan importante, y cuando ese filtro se convierte en un impedimento para mí, en una limitación, como en el ejemplo que te conté del anime Dr. Stone. Esta idea de las ideas preconcebidas y cómo eso afecta también nuestra percepción de la realidad está muy bien explayada en el libro Las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn dice que la ciencia avanza negando el paradigma anterior y creando un nuevo paradigma que dé respuestas a las preguntas, a los huecos que el paradigma anterior no podía dar respuestas. ¿Dónde está la dificultad de esto? Que la gran mayoría de las personas no se da cuenta de que está bajo un paradigma y tiene ideas preconcebidas, conceptos preconcebidos desde los cuales parten para hacer ciencia, para aprender algo. En vez de pensar en paradigmas, piensa en creencias y aplica el mismo concepto a una sesión de coaching. Sucede exactamente lo mismo. La persona viene con ideas preconcebidas. Lo que no se da cuenta la persona es que es una creadora de su percepción de la realidad y que cambiando esos filtros va a estar percibiendo la realidad de una forma completa y absolutamente distinta. Y esto va a tal punto que hasta en algunos casos se genera amnesia del problema. O sea, la persona al inicio de las sesiones, de la serie de sesiones, vino con un problema que lo escribía enorme, etc. Y después, cuando experimenta la transformación, lo describe con otras palabras, etc. Recuerda todos los secretos anteriores. Es como, ¿y qué opinas ahora del viejo problema que te aquejaba? Sí, no puedo creer que haya pensado de esa forma. La verdad que, no sé, es como si no estuviera. Es completamente diferente. No sé, me genera una sensación completamente nueva. Es como, de hecho, no puedo creer que eso haya sido un problema para mí. ¿Sí? Se genera ese tipo de sensación. ¿Por qué? Por todo esto que comentamos. Este es otro de los ejemplos que demuestra que el lenguaje modifica nuestra percepción de la realidad. Bien, pasemos ahora al secreto número 6 y recuerda que al final de este video te voy a estar brindando el libro de ejercicios con 3 ejercicios para cada uno de los secretos. ¿Por qué diseñé el libro de ejercicios? Porque con el lenguaje también podemos autoengañarnos, en el sentido de podemos decir, ah, sí, ese secreto, sí, se trata esto, pero si no lo pongo en práctica en mi día a día, no voy a generar ese cambio, no voy a estar pasando ese conocimiento por el cuerpo. Que comprendamos algo es necesario, pero no es suficiente. Son muchas las personas que tienen la estrategia mental de aprender algo, entenderlo y salir. Ya está, listo. Ya lo comprendí, ya está. Es importante que practiques todo lo que estás aprendiendo en este video y para eso diseñé el libro de ejercicios. Para que pases ese conocimiento por tu cuerpo. Bien, pasemos ahora al secreto número 6 de 7.